Durante años, viví atrapado en doctrinas que creía que eran la verdad absoluta. Pero, ¿qué pasa cuando nos damos cuenta de que fuimos engañados? Cuando descubrimos que la fe que nos enseñaron no era la verdadera. Yo lo viví en carne propia. Hoy, voy a compartir el testimonio de cómo salí del sistema religioso que seguí por tanto tiempo y cómo Dios transformó mi vida de una manera que jamás imaginé posible. Cuando dejé la iglesia mormona, no solo salí de una organización, salí de una prisión espiritual. La duda, el miedo y la confusión dominaron mi corazón por mucho tiempo, pero, como un verdadero milagro, Dios me guió hacia la luz. En esta historia, verás cómo la oración, la búsqueda incansable de la verdad y, sobre todo, la gracia de Dios me llevaron a una fe renovada, sin intermediarios. Prepárate para emocionarte, reflexionar y, tal vez, encontrar la respuesta que tú también has estado buscando. Me llamo Michael y tengo 62 años. Crecí en un pequeño pueblo del interior, donde las mañanas comenzaban con el sonido de las campanas de la iglesia bautista a la que mi madre asistía con una fe inquebrantable. Siempre me decía, la fe es la base de todo, hijo, mientras me enseñaba versículos de la Biblia en nuestra modesta sala. Esos recuerdos están grabados en mi mente como las primeras semillas de esperanza y amor por Dios, sembradas en mi corazón. A pesar de ese comienzo, no todo era tan claro para mí. La iglesia local ponía mucho énfasis en los castigos divinos y en el fuego del infierno. Recuerdo estar sentado en esas bancas de madera, con las manos sudorosas de nervios mientras escuchaba sermones llenos de advertencias. Aunque me gustaba la idea de un Dios amoroso, esos mensajes muchas veces me llenaban de miedo, creando una barrera entre el niño curioso que era y el verdadero significado de la gracia divina. Conforme fui creciendo, empecé a buscar respuestas a las contradicciones. ¿Qué sentía? Mi madre siempre oraba para que no me alejara de Dios, pero la verdad es que el peso de las obligaciones religiosas y la constante amenaza de castigo me fueron distanciando de la iglesia. Sin embargo, algo dentro de mí seguía anhelando una relación verdadera con Dios, aunque en ese momento aún no supiera cómo encontrarla. Cuando entramos a la universidad, mi esposa, Carmen, y yo comenzamos a sentir una profunda necesidad de volver a buscar a Dios. Vivíamos en Guadalajara, donde la vida parecía demasiado acelerada como para detenerse a reflexionar, pero había algo dentro de nosotros clamando por respuestas. Cada noche, después de acostar a los niños, hablábamos sobre encontrar una comunidad donde pudiéramos crecer en la fe y enseñarles a nuestros hijos la importancia de la oración y la esperanza. Fue en esa época, en 1977, cuando recibimos la visita de dos jóvenes misioneros. Vestían camisas blancas impecables y llevaban un brillo en los ojos que despertaba curiosidad. Somos representantes de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, dijeron con una sonrisa cálida. Al principio, fuimos escépticos, pero decidimos escuchar su mensaje. Sus palabras parecían responder a nuestras inquietudes y nos abrieron un camino que, en ese momento, consideramos un verdadero milagro de Dios. Después de algunas semanas de estudio y oración, tomamos una decisión que cambiaría nuestras vidas. Nos unimos a la iglesia mormona, comenzamos a asistir a las reuniones locales y a participar en actividades comunitarias. Había un sentido de propósito y pertenencia que nos cautivó. Por un tiempo, la sensación de estar más cerca de Dios nos llenó de una alegría renovada, y creíamos que finalmente habíamos encontrado el camino correcto. La decisión de unirnos a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días trajo grandes cambios a nuestra rutina. En poco tiempo, comencé a desempeñar roles importantes dentro de la congregación. Primero serví como maestro, luego, fui llamado a formar parte del obispado. Con cada nuevo cargo, las responsabilidades crecían, y yo sentía que Dios estaba usando mi vida para algo significativo. El templo en Tijuana se convirtió en un lugar especial para mí, un refugio de oración y reflexión. Recuerdo con claridad la primera vez que participé en la ceremonia de investidura. El ambiente era solemne, todos vestíamos de blanco, y los rituales estaban cargados de simbolismo. Al principio,
Debo admitir que me sentí confundido e incluso un poco abrumado. Había muchas palabras y gestos que no comprendía del todo, pero la idea de estar cumpliendo algo sagrado me daba fuerzas para seguir. Era como si, en ese lugar, la presencia de Dios se sintiera más cercana. Con el tiempo, asumí más responsabilidades, guiando a jóvenes y familias en su camino de fe. A pesar de mi dedicación, algo comenzó a surgir en mi corazón, una inquietud silenciosa. Muchas de las prácticas en el templo, que al inicio veía como un misterio divino, empezaron a generar preguntas en mí. Sin embargo, en aquel entonces, prefería ignorar esas dudas y enfocarme en servir con entrega, creyendo que la gracia de Dios llenaría los vacíos que yo no lograba comprender. Conforme pasaban los años, empecé a notar algunas cosas que no tenían sentido para mí. Una de ellas era la doctrina de la poligamia, algo que la Iglesia defendía como parte de su historia, pero que me parecía completamente ajeno al plan de Dios para la familia. También estaba el tema del diezmo obligatorio. Yo creía en la importancia de contribuir a la obra de Dios, pero a veces parecía más una exigencia financiera que un acto de fe. Estas dudas crecían como un peso en mi corazón. En una ocasión, durante un retiro familiar, compartí algunas de estas inquietudes con Carmen. Ella me escuchó con atención, pero parecía tan dividida como yo. Michael, quizá no deberíamos cuestionar tanto. Puede ser que algunas cosas no sean para entenderlas, sino simplemente para aceptarlas, me dijo, tratando de consolarme. Aún así, no podía quitarme la sensación de que algo faltaba, como si la fe que tanto buscaba estuviera siendo sofocada por reglas y tradiciones humanas. La centralidad del Libro de Mormón también era algo que me inquietaba. Mientras seguía leyendo y estudiando la Biblia, me quedaba claro que muchas doctrinas no coincidían. Aún así, temía que cuestionarlo públicamente pudiera afectar mi posición y decepcionar a mi familia. Mis oraciones empezaron a cambiar. Clamaba a Dios para que me diera respuestas y dirección, y aunque las respuestas aún no eran claras, sentía que Dios estaba comenzando a obrar en mi corazón. El punto de quiebre llegó cuando mi hijo, Daniel, regresó de su misión con una perspectiva completamente diferente a la que yo esperaba. Empezó a cuestionar doctrinas y prácticas de la Iglesia, desafiando todo lo que nos habían enseñado. Al principio, me sentí frustrado y confundido, pero algo en su mirada me hizo darme cuenta de que él estaba buscando la verdad, al igual que yo. Me dijo, «Papá, creo que nos estamos alejando de Cristo. La respuesta está en la Biblia, no en otra fuente». Sus palabras resonaron profundamente en mí. Fue entonces cuando tomé la decisión de sumergirme en la palabra de Dios con un deseo renovado de comprender la verdad. Comencé a estudiar la Biblia con más fervor, sin los filtros de las doctrinas que había aprendido en la iglesia mormona. Conforme leía, empecé a notar las inconsistencias y como muchas prácticas que había aceptado sin cuestionar no estaban alineadas con las enseñanzas de Cristo. La oración se convirtió en mi refugio, y sentí una conexión con Dios más real que nunca. Poco a poco, me fui alejando de la iglesia y encontrando una fe más centrada en Cristo. La transformación fue gradual, pero poderosa. La verdadera gracia de Dios comenzó a llenar los vacíos que durante tanto tiempo había intentado suplir con reglas y rituales. Salir de la iglesia no fue fácil y trajo mucho dolor, especialmente para mi esposa, pero la paz que sentí al entregarme completamente a Cristo fue indescriptible. Finalmente, entendí que el verdadero milagro de la fe está en conocer y seguir a Cristo, sin intermediarios, con la oración como un vínculo directo con Dios. Este relato no es solo sobre mi camino, sino sobre la búsqueda de algo más grande, algo que solo se puede encontrar en Cristo. Al reflexionar sobre todo lo que he vivido, me doy cuenta de que la verdadera transformación sucede cuando permitimos que Dios nos guíe, cuando dejamos que la gracia de Cristo entre en nuestro corazón y nos libere de todo lo que nos aprisiona, incluidas las doctrinas y tradiciones que nos alejan de la verdad. ¿Y tú, estás listo para dejar que Dios transforme tu vida? ¿Será que, al igual que yo, también estás siendo llamado a un cambio radical de fe? El camino puede ser desafiante,
pero la recompensa es invaluable. Yo soy prueba viva de que, cuando ponemos nuestra fe en Cristo, Él nos lleva a un lugar de verdadera paz y esperanza. Comparte tu historia con nosotros, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir descubriendo testimonios inspiradores como este. Tu camino también puede ser un faro de luz para otros.